En este nuevo capítulo de Felicidades Te Independizaste, estamos con María Jesús Ramos, la Tuti, para los más amigos que estuvimos conversando un poquito antes. ¿Cómo estás? Y muchas gracias por estar con nosotros en tu día libre. Gracias a ti. Muchas gracias por invitarme. Feliz de participar aquí en el podcast. Oye, Tuti, entonces eres nutricionista con un enfoque distinto, enfocado ahí en todas las tareas. Cuéntanos un poco de cómo llegaste, primero que nada, a la nutrición. ¿Por qué ir por este camino? ¿Qué fue lo que te llamó la atención a ti? Uf, la verdad es que yo no quería ser nutricionista. Siempre cuando era chica, sabía que quería dedicarme, o sea, cuando estaba en, no sé, la educación media, sabía que quería dedicarme más al área de la salud, pero me iba más como obviamente cuando era más chica veía Doctor House y quería ser doctora y todo. Después me di cuenta que era un poco difícil llegar a entrar a medicina. Me fui más por el lado de la enfermería, después en cuarto medio dije, no, yo quiero estudiar kinesiología y kinesiología. Y al momento de los que hubo, no me alcanzó el puntaje para kine, pero yo sí o sí quería entrar a la universidad que entré. Entonces ahí mi mamá me sugirió que pusiera de segunda opción a nutrición porque tenían la malla muy similar, así que por último después me cambiaba. Y yo, ya, bueno, y la cosa es que el día que dieron como los resultados de si uno quedaba o no quedaba en la universidad, me llegó el mail de la universidad y yo así toda emocionada, sí, quedé, abrí y había quedado en nutrición. Y fue llanto, pero ese día entero de que porque había quedado en nutrición y no había quedado en kinesiología. Pero después ya fui avanzando en la carrera, me fue gustando, me fui haciendo amigas y ahí fui encontrando como mi lugar en la nutrición. Y aquí estoy, pues, siendo nutricionista. 10 años. Y en ese momento, sí, pero va progresando la cosa, va progresando la cosa. En ese entonces, ¿qué era como tu lugar? Yo creo que lo que más me llamaba la atención, o sea, lo que me cautivó de nutrición fue que yo pensaba que la nutrición era solamente entregar dietas, como entregar pautas de alimentación a personas que querían bajar de peso, toma, aquí está tu dieta, vete, ¿sí? Como pensaba que ese era el trabajo que yo iba a hacer cuando era chica y por eso no quería estudiar nutrición. Pero en el momento en que me di cuenta de que la nutrición era mucho más, iba mucho más allá, que era también como aportar en la salud del individuo, que se podían tratar incluso enfermedades o aportar en la salud, como aportar en el tratamiento, no necesariamente tratar, fue bacán. Fue como que ahí me fue llamando mucho más la atención, que finalmente eso era lo que a mí me gustaba como de la biología, entre comillas, Ujú. de todo eso. Mm. ¿Y cómo fue la salida de la U? ¿A qué entraste? ¿Cuál fue el camino a seguir ahí después de que ya habías encontrado algo que por lo menos te gustaba estudiar? Bueno, al salir de la universidad fue súper crítico también porque luego de estar en el internado, yo me di cuenta de que no me gustaba ninguna de las áreas de trabajo. Fue como súper terrible, pero sí sabía que quería trabajar como de manera independiente. Fue como ya, no me gusta estar en la clínica, no me gusta trabajar en esto, no me gusta trabajar en esto otro. Creo que me voy a ir más como por el lado de hacer consultas particulares. Y ahí empecé a trabajar, me hice una cuenta en Instagram, partí de a poquito, pero luego uno va ahí creciendo cada vez más. Pero sí, fue como directamente, yo quiero ser independiente, tener mis propios pacientes y listo, como ir surgiendo de a poco. ¿Cómo fueron esos primeros meses, años que estaba en pañal, ¿no? No tenía ahí seguidores, no sé hace cuánto tiempo fue esto, qué tan grande era Instagram como plataforma? ¿Cómo fue el proceso de conseguir esos primeros pacientes, las sensaciones que tenía y con toda la incertidumbre que significa ser independiente? Mm, Esto fue el 2018. Y yo me acuerdo como el verano, no, sí, como el verano del 2019 o en diciembre del 2018, debo haberme creado este Instagram. Y yo siempre estuve como en un nicho muy deportista, como estaba, participaba en la selección de mi universidad, entonces estaba muy inserta ahí y como que me fui llenando de pacientes más ligados al área deportiva.
Y también, igual soy como bien movida, como no me gusta estar muy quieta, así que de hecho propuse como un proyecto para selecciones en la universidad de cómo implementar nutricionista. Entonces, eso igual me fue ayudando como a tener más pacientes y el boca en boca y como que fue creciendo mucho más. Así que eso me ayudó harto para partir, como para Mm, tener mi propio público. sí. Y ahí, ¿cuáles fueron tus principales como inversiones en el desarrollo de pacientes? O sea, ahí obviamente el boca a boca se gana por muy buen servicio, una cercanía al paciente, como que cuáles fueron las cosas que te ayudaron, en tu opinión, como a poder escalarte un poco, a llegar a tener un flujo mucho más estable en el que te sentís cómoda, en que va a haber flujo suficiente para pagar las cuentas, para surgir, para, no sé, tomarse vacaciones, todo eso. Sí. Yo creo que, bueno, como nutricionista y sobre todo como partí en Nutri Deportiva, mis primeras inversiones fueron como en los equipos que uno necesita para hacer las mediciones antropométricas. Entonces, que eso es harta plata igual. Así que ahí comprándome el caliper, el tallímetro, no sé, como, ya ni me acuerdo cómo se llama la cosa para medir los huesos, todo eso. También en cursos, en especializaciones de nutrición deportiva. Y en ese momento y aquí para mí fue súper importante el tema de la agenda, de cómo agendar Mm, clientes. En verdad era un tema porque me escribían por Instagram y yo tener que agendar y a veces agendaba, se me traspapelaba y agendaba el mismo paciente el mismo día y no sé qué, y era como súper terrible y como que me pagaran y si no me pagaba y después se me olvidaba, porque más encima yo soy súper dispersa, tengo bastante déficit atencional, entonces se me olvidaban las cosas, hablaba con un paciente, se me olvidaba, qué sé yo. Y siempre estaba como buscando cómo que algo se preocupara de eso y yo, chao, adiós, no me preocupo más. Y me encontré con Encuadrado y al momento de verlo dije como ya, hoy día no sé si quiero pagar el plan, como que decía como ya, no sé si quiero pagar la mensualidad, entonces partía con este mes gratis, pero después dije como no, ya filo, cuando me empezó a ir más bien y como mucho más estable, dije como obviamente que tengo que invertir en esto y hasta el día de hoy ha sido la mejor decisión que he tomado. O sea, ya no tengo mis instrumentos de nutrición, pero sí sigo con Encuadrado, así que sí, de verdad me ayudó en no, y nosotros felices. Sí. Oye, ¿cómo fue el camino después de pasar de nutrición como deportiva a un nuevo enfoque? Como qué fue lo que te llamó como, no sé si la palabra es reinventarse, pero como a empezar a ver a gente un poco distinta? Porque si tenéis tan buena, no sé, recepción con deportistas, y era como un nicho y todo eso, como qué generó el cambio en ti, por qué expandirte y tratar de abarcar como más. La verdad es que, bueno, no sé si tú conoces a qué se refiere como el enfoque de salud en todas las tallas o el enfoque de peso inclusivo, no sé si No, manejas. por favor, cuéntanos un poquito más de qué se trata y qué significa y ojalá que sea con tu twist más personal y auténtico. Sí, sí, obvio. No, porque no es algo que se conozca mucho, de hecho en Chile está como que recién está ahí pegando un poquito más, pero el enfoque de salud en todas las tallas se refiere a un enfoque que busca lograr salud en todas las tallas, independientemente del peso que tengas, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que no vamos a buscar pérdida de peso, sino que simplemente vamos a buscar modificar conductas que sean saludables para la persona, ¿sí? Porque además, la evidencia ha demostrado que primero, que las dietas no funcionan, es decir, que no existe ningún método efectivo para perder peso a largo plazo, y esto quiere decir que sí, tú haces una dieta, perdes peso, pero luego con el tiempo lo recuperas, ¿sí? Incluso los medicamentos, incluso la cirugía bariátrica genera esta recuperación de peso. Entonces, al final, la pérdida de peso no es una solución, ¿sí? Porque no es una solución efectiva, en el fondo.
¿Ya? Eso por un lado. Y por otra parte, que se ha visto que las consecuencias que tienen estos ciclos de pérdida y ganancia de peso constante a la salud metabólica, a la salud mental y también a la salud física, en el fondo, como todas las consecuencias que está generando. Y además que las dietas también, las dietas en sí, como las pautas de alimentación, las prescripciones alimentarias y todo, también generan, o sea, es un factor de riesgo para el desarrollo de trastorno de la conducta alimentaria, que es un problema gravísimo que lamentablemente en Chile no se le toma tanto el peso, ¿sí? Y hoy en día la prevalencia de trastorno de la conducta alimentaria es en un 30% más que hace algunos años atrás, antes de la pandemia incluso. Entonces, por Mm, eso fue como, ya, de esto se trata un poquito el enfoque de salud en todas las tallas, que no se centra en mm, el peso. Mi objetivo no está en hacer perder peso a la persona, sino que mi objetivo está en mejorar sus conductas, ¿sí? Conductas saludables, en el fondo. ¿Ya? Entonces, explicando esto, cuando yo me encontraba como desde un enfoque como de nutrición deportiva, me hacía mucho ruido el que yo estaba constantemente entregando pautas para que las personas bajaran de peso y llegó un momento en el que todas mis pautas, a pesar de que yo trataba de hacerlo lo más personalizadas posible para cada paciente, terminaban siendo las mismas, como terminaban siendo iguales entre sí y era como, qué rabia que yo me estoy esforzando y en realidad como al paciente que acaba de pasar le di una pauta muy similar. ¿Sí? Entonces era como, ¿en verdad quiero estar todo el rato así? Y en verdad el paciente se va a sentir constantemente como, como si yo fuera un policía literal de, oye, Tuti, ¿puedo comer esto con esto? Oye, Tuti, ¿qué pasa si en la mañana tengo ganas de comer esto? ¿Lo puedo hacer? Y era como, pero obvio que sí, como yo no vivo contigo, no estoy en tu refrigerador, no sé dónde vas a comprar las cosas porque yo te voy a decir lo que puedes o no puedes comer en el desayuno, como en qué momento tomé tanto poder en tu alimentación, ¿sí? Entonces como que eso ya me tenía muy chata y de repente conocí alimentación intuitiva, salud en todas las tallas y ahí me fui por un tubo y fue como, esto me hace demasiado sentido y aquí quiero estar. Así que mm. ahí fue lo que me llamó a cambiar este enfoque y ahora me siento como súper, como muy tranquila con el trabajo que hago, como siento que no estoy haciendo daño, sino que todo lo contrario. Y eso era lo que me pasaba un poquito antes, como sentía que estaba dañando un poquito la salud mental de los pacientes en el fondo, como Mm. generando esta obsesión tanto por el peso como por la comida y que claramente no es saludable. Así que eso. ¿Y eso significó tener que como reinventarte? ¿Fue borrón cuenta nueva? Como, oye, voy a hablar con mis pacientes, ¿sabéis que yo me voy a dedicar a esto, por lo tanto, tú decides si trabajar conmigo o no, y yo voy de nuevo a buscar al paciente con el que sí quiero trabajar y eso? ¿Cómo fue esa transición? Sí, fue súper heavy. Fue súper difícil porque tenía que. Yo daba pautas de alimentación en la universidad, tú aprendes, tu única herramienta de trabajo son las pautas de alimentación, o sea, finalmente, si es que vas a trabajar con pacientes, claramente, ¿sí? Entonces, era como, ¿cómo ahora dejo de dar pautas? ¿Cómo ahora dejo de entregarle una pauta al paciente? ¿Cómo le digo que ya no tiene que perder peso? Entonces fue como súper crisis. Y ahí obviamente que estudié mucho, me asesoré como con grandes referentes a nivel de Latinoamérica eh, me fue ayudando como para entender qué paso seguir. ¿Sí? Ahí también fue una inversión de dinero muy, muy grande porque obviamente es acceder a información que principalmente estaba en inglés, en Estados Unidos, certificaciones internacionales, como esto se da mucho como esto de como de acompañamiento por un profesional que ya lo está haciendo, entonces te va asesorando en el fondo. Mm. Y eso también fue súper fuerte. Y bueno, ahí me asesoraron como onda, tienes que cambiar el mensaje como completo, ya nada de pautas, como cuidado con lo que dices por Instagram, como también el lenguaje, así que ahí fue al principio, me costó un poco, pero luego ya le agarré la mano y aquí estamos. Oye, y reinventarse así fue similar a recién partir, ahí cuando estabas partiendo por tu camino de nutrición deportiva, ¿lo encontraste parecido, similar? ¿Qué aprendizajes te llevaste de uno al otro, ahí teniendo que buscar
a nuevos pacientes. No, yo creo que fue totalmente distinto e incluso más difícil. Creo que fue más difícil el cambio de enfoque porque lo que cuando yo salí de la universidad tenía todos mis conocimientos y fue nutrirme un poquito más de conocimientos en el fondo, como sumar conocimientos a lo que ya tenía, pero era lo mismo que venía haciendo de la universidad. Y ahora fue desaprender todo lo que aprendí en la universidad prácticamente, como, o sea, no todo, pero gran parte de las herramientas que yo tenía, leer mucho, 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 estudiar mucho más, y en inglés, que eso no lo hacíamos tanto, o sea, sí, siempre leímos Mm, paper, pero nunca tanto como en esa época, como que fue volver a la universidad literal, cuando me reinventé en el fondo. Y mis pacientes, como te digo, en Chile no se estaba hablando tanto, entonces yo igual fui como una de las primeras, entre comillas, que empezó a mover todo esto, ¿sí? Entonces, eh, entre comillas, pero creo que fue como que fue muy boom, y luego ya como decantó un poco porque empezaron a aparecer muchas más otras nutricionistas y muchas psicólogas y bacán que trabajan también desde este enfoque. claro. Fue muy bueno. No, me suena similar a otras personas con las que he hablado que son de otras profesiones, o sea, justamente psicólogas. Mm. Te tocó mucho estudio de carreras distintas a la nutrición para seguir este camino? Sí, o sea, es que más que estudio, yo me justo tuve, no sé, gracias al universo, me encontré con una psicóloga y una nutrióloga. Entonces, que trabajaban desde este enfoque. Entonces, las tres hicimos un equipo. De hecho, también tenemos nuestro podcast que se llama Mujeres Comiendo. Y este equipo fue bacán porque nos íbamos nutriendo mucho entre las tres. Entonces aprendí mucho de la Cami, que es la psicóloga, aprendí mucho de la Deni, que es la nutrióloga, y ella estudió en NYU, entonces ella también es como una de las, de las exponentes más fuertes de salud en todas las tallas ahora en Chile. Entonces fue como una amistad súper rica y un equipo de trabajo excelente, funcionamos súper bien las tres. Y eso, más que yo como ir a leer sobre psicología, tenía la Cami. Entonces era como, Cami, Mm, tengo esta situación, ¿qué es lo que hago? Ya, mándamela, o mira, esto es lo que yo creo que debe estar pasando, así que derívala no sé qué. Y lo mismo con la Deni, como Deni, ¿a qué médico la mando? Entonces, eso fue muy, pero muy importante como en mi trabajo, así como yo atendía a mis pacientes y todo. Así que, muy bacán. sí, qué bueno tener ahí a gente en tu alrededor para uno acelerar el aprendizaje y dos también para colaborar y compartir. Sí, totalmente. Oye, Tuti, ¿y hace cuánto empezó esta transición? Eh, Empezó en la pandemia, eh, ¿Ya? fue cuando ya estábamos ahí full en la cuarentena, de haber sido como junio, julio del 2020. Junio, me suena más, mayo, junio, por ahí. Y ahí empecé como a estudiar mucho y eso también me dio tiempo como para pausar un poquito como el tema de los pacientes. Ya venía bajando como por el tema de la pandemia, ya estaba como un Ujú. poco más lento todo lo de los pacientes, así que eso me sirvió como para tener tiempo para estudiar y reformular todo en el fondo. Así que el 2020 partí con esto, ya, ya pronto vamos a cumplir 3 años trabajando desde este enfoque y ha sido muy, muy, muy bacán. Sí, no, justamente te iba a preguntar si ahora estaba ahí más contenta haciendo esto y quizás para entrar en algo como un detalle más allá de lo bacán o lo feliz que estés, como qué es lo más enriquecedor para ti de haber seguido este camino. Yo creo que lo más enriquecedor ha sido que yo trabajé mucho también la relación con mi propia comida y con mi cuerpo en el fondo. Creo que cuando estaba estudiando nutrición me pasaba mucho que sentía mucha culpa al comer, que estaba cuestionándome constantemente lo que comía y lo que no, estaba muy atenta de cómo se veía mi cuerpo, haciendo ejercicio. Yo siempre he sido deportista, o sea, ahora no soy deportista, pero desde muy chica hice mucho deporte, entonces para mí el ejercicio siempre fue un lugar de diversión, pero en algún momento empezó a ser como para modificar mi cuerpo también, entonces como que me exigía mucho más para verme de cierta forma. Entonces
llegó un momento en el que ya yo me preguntaba como, ¿en algún momento volveré a comer tranquila? Como en algún momento dejaré de estar pensando todo el tiempo en comida o viendo mi plato y estar quizás como calculando las calorías o pensando en esto. Como que fue muy enriquecedor encontrarme con esto y tranquilizarme como hay otro lado, ¿sí? Como yo me decía, yo antes de la universidad no pensaba todas estas cosas, como que no me estaba cuestionando si comía esto ayer o no, como por qué ahora sí. Y cuando me di Mm, cuenta de las consecuencias de las dietas y que precisamente causaban todo esto, fue como, me hace todo el sentido del mundo, o sea, yo también lo viví. Entonces, por eso también fue como, yo creo que una parte muy especial fue eso, como de trabajarlo conmigo misma. Y también otra parte muy, que yo creo que más que especial fue muy impactante, es me di cuenta de la realidad de muchas mujeres, porque principalmente son mujeres las que hacen dieta, y no es casualidad en el fondo, eh, de darme cuenta de cómo muchas mujeres sufrían y realmente sufrían con el tema de las dietas, como esto de estar constantemente en una y otra dieta, de estar sintiéndose disconformes con su cuerpo, no solo disconformes, como esto de odio al cuerpo, mm. de sentirse muy culpables al momento de comer. Entonces, tanta cosa fue como incluso muchas conductas purgativas, muchos trastornos de la conducta alimentaria o conductas alimentarias de riesgo, y era como, porque antes no lo veía, como antes no me daba cuenta de que esto existía, y la verdad es que uno levanta una piedra y se encuentra con conductas alimentarias súper riesgosas y que son terribles y que dañan mucho la salud mental. Fue como, no, o sea, aquí fue como ya, aquí hay que trabajar mucho y yo creo que lo más rico es darme cuenta que voy ayudando a mis pacientes realmente en las consultas y también es como solamente con tener una red social o un podcast en el fondo, vamos ayudando a muchas mujeres sin darnos cuenta, como de desde que las escucho dejé de pesarme, desde que las escucho empecé a poner atención en esto, desde que las escucho dejé de hablar del cuerpo de otros, ¿cachai? Entonces es como, como estoy haciendo bien mi trabajo sin darme cuenta, como esto está teniendo buenos frutos en el fondo. Sí, no, tengo las mismas sensaciones con esto, o sea, el invertir en video, en podcast, etcétera, como que también nos llega de vuelta algo obviamente muy distinto, pero a la vez similar. Sí. Eh, y ahí como de la parte de ser independiente, como propiamente tal, ¿qué es lo mejor de eso para ti? Y dado que fue como una decisión de principio, o sea, ni siquiera pensaste, fue como, no, yo me voy a lanzar y también me voy a reinventar, pero sigo siendo ahí caminando por mi camino. Yo creo que lo más bacán de ser independiente, voy a sonar como muy ser tu propio jefe, como eso así como muy desde ese lado, pero creo que tiene sus pros y sus contras. Obviamente el ser independiente te da esto como de un horario más libre, como el poder tener tiempo para hacer cosas que quizás, no sé, una persona que trabaja en horario de oficina no tiene. Yo, por ejemplo, parto los lunes tarde, los viernes no trabajo, entonces es como porque me he creado esos horarios. Entonces es súper rico, envidiable para algunos, pero también obviamente hay momentos en los que son más bajos, ¿sí? Como no tengo tantos pacientes algunos meses, entonces eso significa que es menos ingreso, pero los gastos siguen siendo más o menos estables, entonces uno también hay veces que está más apretado o constantemente tener que estar como como moviéndote, porque si tú no te mueves, no tienes trabajo, ¿sí? O sea, tienes que estar constantemente como, ya, ¿qué contenido creo ahora? ¿O qué puedo empezar a hacer como para llamar la atención de más clientes o más pacientes? No sé, yo también hago talleres, entonces, ¿qué taller puedo hacer como para que la gente le llame la atención? Entonces, mover redes sociales también es complejo, a veces agota, eh, pero son parte del trabajo. Todos los trabajos tienen pro y contra y ya está. Pero y a veces obviamente que como yo soy, o sea, si yo no trabajo, o sea, si yo no existo, no existe Nutri con Tutti en el fondo. Eh, Me pasa que he tenido periodos en los que he estado, no sé, en la pandemia, por ejemplo, con crisis de pánico heavy, entonces no podía trabajar y si no trabajaba pasaba lo mismo. O hay veces que no tengo mucha motivación, entonces como no creo contenido y si no creo contenido no hay pacientes. Entonces, como depender exclusivamente de mí a veces no es tan bacán, pero hay otras veces que sí. Pero
Esto yo creo. No, no es tan fácil, pero igual es rico. Sí, sí, sí. Pro, pro y contra, como la mayoría de las cosas. Sí. Oye, ¿y algún consejo para nutricionistas que están ahí buscando su camino? ¿Qué le podía ofrecer al público? Así que esto lo acotamos a nutricionistas que están a punto de salir al mercado laboral, que se están enfrentando a un mundo bien distinto, donde hay muchas posibilidades, en particular con lo que estabas hablando tú recién de talleres, de lo que es tener presencia en redes sociales, el crecimiento de nuevas redes, video, etcétera. ¿Cómo lo enfrentarías tú si estuvieras recién entrando al camino independiente? Yo creo que hay que atreverse. Creo que igual, obviamente, cada una conoce cómo es su personalidad y todo, pero si sabes que eres movida, si sabes que también eres muy curiosa, eh, como hay espacio para ti. Si bien hay muchas, quizás nutricionistas en Instagram, en TikTok, en las redes sociales, pero no hay nadie como tú. Ah, no sé, pero siempre uno tiene para aportar esa particularidad. Cada una tiene como su esencia, así que creo que hay que atreverse. Siempre van a haber dificultades, probablemente al principio va a ser más lento, va a tener que sacrificar más cosas, por ejemplo, no sé, yo hacía domicilios al principio y yo vivía en la Florida y me iba a Lo Barnechea en micro, eran como 3 horas de viaje y iba a ver a mi paciente, ¿cachai? Entonces al principio uno se saca un poquito la cresta, pero después ya se va dando todo y uno va poniendo sus límites, vas aprendiendo en el camino. Creo que el consejo es atreverse. Atreverse, todo puede salir bien. Siempre cuando conozco a, no sé, nutricionistas o psicólogas que me dicen como tú, te estoy pensando en independizarme, ¿cómo lo hiciste tú? Y yo así como, atrévete, como sí o sí hazlo, te va a ir bien, en verdad hay todos los recursos para hacerlo, así que bacán. Como que ese siempre es mi consejo, atrévete. Ah, Atrévete, sí. atrévete. María Jesús, muchas gracias por tu tiempo. Disfruté un montón la conversa. ¿A dónde te pueden encontrar quienes nos están escuchando? Mi Instagram es NutriConTutti. Ahora también me estoy lanzando un poquito con TikTok, pero ha sido bastante pobre mi explosión en TikTok. Pero también soy NutriConTutti ahí. Y tenemos un podcast que es Mujeres Comiendo, que lo recomiendo un montón para que ahí vayan a escucharlo con precaución, porque probablemente les va a explotar la cabeza cuando escuchan toda esa información. Así que ahí me pueden encontrar. Gracias, Tuti, te pasaste. Chao. Gracias a ti.